Dicen que el tiempo lo cura todo. Mienten. El tiempo solo oculta lo que no queremos mirar. Lucía creyó haber enterrado un amor que nunca tuvo, hasta que Andrés volvió a tocar su puerta pidiendo una segunda oportunidad. ¿Se puede perdonar a quien te hizo invisible? Lo que estás a punto de escuchar no es una historia de reencuentro. Es una deuda atrasada con el pasado y alguien tendrá que pagarla. Lucía tenía 17 años cuando aprendió que el amor también podía ser un secreto. No un secreto romántico, sino un sótano sin ventanas donde una voz te susurra que no eres suficiente. Andrés, con sus ojos de verano tardío y esa seguridad que deja huellas en los pasillos, caminaba por el barrio como quien ya había sido elegido por la vida. Ella lo miraba desde la parada del autobús, desde la biblioteca, desde el reflejo fugaz de un vidrio, memorizando su risa con una devoción que ni ella entendía. Escribió una carta. No fue una tarde, fue un invierno entero metido en un sobre. Palabras cuidadas, dobladas como ropa recién planchada. Si alguna vez te pierdes, aquí estoy. No la envió. Guardó la carta en una caja de metal azul junto a un boleto de cine sin arrancar, una margarita seca y el mapa hecho a lápiz de un barrio que ya no existe. Juró que la enviaría cuando se sintiera valiente. La valentía nunca llegó, o llegó tarde, que es lo mismo. Los años hicieron su trabajo silencioso. Andrés partió, con la promesa de hacer ruido en el mundo. Lucía se quedó aprendiendo oficios que no salen en los periódicos. Sostener a su madre enferma, ahorrar para un alquiler que subía como oleaje, fingir que el pasado no pesa. A veces abría la caja azul, leía la carta y sentía vergüenza de esa versión suya tan transparente. La doblaba otra vez. No ahora. Una tarde de otoño, 15 años después, su teléfono vibró con un número desconocido. No contestó. El número insistió. Contestó. Lucía, soy yo. No necesito más. El pasado tiene su propio timbre. Andrés habló con una humildad que ella nunca había imaginado en él. Dijo que estaba de vuelta, que necesitaba verla, que había cosas que entender. Lucía no dijo que sí, tampoco dijo que no. Una parte de ella, la más antigua, la que dejó de crecer a los 17, habló por ella. Mañana, a las 6, en la cafetería de la plaza. Cortó y se quedó escuchando el eco del silencio. Esa noche no durmió. Caminó por el pequeño departamento como quien recorre una escena del crimen. Se miró al espejo y encontró a otra mujer. Ojeras suaves, una cicatriz mínima en la ceja, la calma tensa de quien ha sobrevivido. Preparó café, creyendo que así preparaba el ánimo. Pero el ánimo no es una bebida caliente. ¿Y si venía a pedir dinero? ¿Y si venía enfermo? ¿Y si venía con una excusa? Lucía se rió de sí misma. ¿Qué importaba el motivo? La verdad era más simple y más cruda. Había aceptado porque todavía quería escuchar su nombre en la voz de Andrés. A veces la honestidad tiene filo. Al día siguiente la ciudad olía a pan y a promesas rotas. Lucía llegó antes. El mozo la reconoció. El barrio era un perro fiel que no te suelta ni aunque lo cambies de correa. Pidió un té, miró la puerta, miró el reloj, miró otra vez la puerta. Andrés llegó minutos después, con el cabello más corto y la mirada más larga. No tenía la arrogancia de antes, tenía otra cosa, una especie de fatiga que se pega a los hombros. Gracias por venir, dijo él, como si fuera ella quien estaba de paso. No sabía que te habías ido, respondió Lucía, y recordó que sí lo sabía, pero se lo dijo igual. Algunas frases son llaves que abren baúles viejos. Él habló del trabajo, de ciudades frías, de la sensación de llegar a hoteles sin ventanas al pasado. Ella lo escuchó con cortesía de funeraria. Él también preguntó por su vida, por su madre, por el barrio. Lucía respondía con frases cortas.
Había aprendido a no dejar puertas entreabiertas. Cuando el mozo trajo la cuenta, Andrés soltó la primera piedra. Cometí errores, Lucía, y necesito arreglar uno. Contigo. La taza de té, tibia. De pronto le pareció hielo en las manos. ¡Qué error! ¿Cuál de todos los que él siquiera ignoraba haber cometido? No éramos nada, dijo ella. ¿Qué podrías arreglar conmigo? Él la miró como si buscara en su rostro un paradero que no existía en los mapas. Nunca te vi, confesó despacio, y ahora no puedo dejar de verte. Lucía quiso levantarse, quiso irse. Quiso decirle que ese discurso era un cliché tardío, pero se quedó por una sola razón. Los ojos de Andrés no mentían. Había en ellos algo nuevo, miedo. Y entonces entendió que el encuentro no era un cierre, era una bisagra. Si la abría, todo podría volver a moverse. Lo que Andrés cayó en esa mesa iba a cambiar la versión que Lucía tenía de sí misma. Y la caja azul, la de la carta, estaba a punto de no soportar tanto pasado junto. La lluvia empezó sin pedir permiso, como suelen empezar las decisiones. Salieron de la cafetería con el tiempo pegado a la ropa. Andrés propuso caminar. Lucía aceptó porque caminar permite mirar hacia adelante sin sostener la mirada del otro. Pasaron frente a la panadería donde ella trabajó un par de años, frente a la farmacia que cerró sin despedirse, frente a la esquina donde los adolescentes del barrio todavía ensayan el vértigo. Me fui creyendo que el mundo me esperaba, dijo él. El mundo te espera hasta la primera factura. Lucía sonrió con educación. No era su trabajo consolarlo por lo que él había querido. ¿Por qué volviste?, preguntó. Podrías haberte quedado lejos. A veces la distancia protege. Andrés no respondió enseguida. Pisó un charco como si necesitara probar que aún podía cometer errores simples. Volví por muchas razones, dijo, pero una sobresale. Soñé contigo, repetido, durante meses. Lucía rió, no por burla, sino por defensa. No me conocías, respondió. Me ignoraste toda tu vida. Eso es lo que más duele, aceptó él. Tuve tu nombre pasando al lado y no lo recogí. Creí que la vida era escoger lo más ruidoso. Caminaron en silencio. Al final de la calle, el parque esperaba con sus árboles viejos y sus bancos mojados. Se sentaron. La lluvia, disciplinada, se volvió una cortina suave. Hay algo que tengo que decirte, dijo Andrés. Y si no lo digo, todo esto no tiene sentido. Lucía apretó la caja invisible que llevaba desde adolescente. Dilo. Estoy enfermo. La palabra cayó sin metáforas. Lucía se quedó quieta, con la dignidad de quien no quiere regalar lástima. Esperó que él continuara. No es terminal, aclaró, pero me obligó a parar. Me obligó a mirar atrás. ¿Y atrás? Estabas tú. Siempre estuviste tú, incluso cuando yo no te veía. La confesión no era una trampa, pero tampoco era una llave. Lucía no se levantó para abrazarlo. Tampoco huyó. Hizo algo más difícil. Permaneció. ¿Y qué esperas de mí?, preguntó con voz firme. No lo sé, respondió Andrés. Perdón, quizá, o solo presencia. Saber si hay un puente que no quemé del todo. Lucía pensó en la carta, en la niña que la escribió, en cuántas veces se salvó de enviarla para no hacer el ridículo. Miró a Andrés, más humano que nunca, y se sorprendió preguntándose si la compasión era otra forma de amor o si era su disfraz más cómodo. Tú no me rompiste el corazón, dijo. Yo lo rompí sola, fantaseando con alguien que no estaba. No vengas a salvarme del incendio que yo encendí. Él tragó saliva. No esperaba esa absolución áspera. Lucía, pero lo interrumpió. Hay una deuda, no conmigo, con la verdad. Durante años creí que no era suficiente. Quiero saber por qué no me viste. Andrés respiró hondo, buscando palabras que no lo pusieran en el papel del villano fácil. Porque aprendí que amar era exhibir, dijo.
lo que se gritaba, lo que se mostraba, y tú eras silencio. No supe leerlo, no lo valoré. Me fui detrás del ruido, y el ruido me dejó sordo. La respuesta le pareció honesta, también le pareció inútil. Nada deshacía la adolescencia, nada devolvía los años. No puedo prometerte nada, dijo Lucía, ni perdón ni compañía, pero puedo escucharte, una vez, como quien abre una ventana para que salga el humo. Andrés asintió, agradecido por esa migaja que, en su situación, era un banquete. Mañana, propuso, en tu casa, si me dejas, te llevo algo que te pertenece. Lucía frunció el ceño. ¿Qué podría pertenecerme que tú tengas? Él sonrió con una sombra. Una historia que no conoces y una caja que nunca debió estar conmigo. Al día siguiente, cuando Andrés llegó con la caja, Lucía creyó que la reconocerían sus manos antes que sus ojos. No imaginaba que dentro habría pruebas de una vida paralela, la suya, observada desde el otro lado del vidrio. Lucía abrió la puerta y encontró a Andrés cargando una caja vieja, de metal azul. Su corazón dio un salto que no alcanzó a convertirse en alivio ni en terror. Era idéntica a la suya, idéntica hasta en el raspón de la esquina. ¿De dónde sacaste eso?, preguntó. Del desván de mi madre, respondió. Me pidió que lo revisara cuando volví. Dijo que eran cosas del barrio, recuerdos sin dueño, pero cuando la abrí, la puso sobre la mesa. Lucía notó el desgaste, el olor a papel antiguo, la cinta marrón que había perdido su pegamento. Abrió la tapa con cuidado de arqueóloga. Dentro había fotografías en blanco y color, boletos de autobús, postales sin enviar y cartas, muchas cartas, todas con su nombre, todas con la misma letra adolescente, la suya. Las manos de Lucía temblaron por primera vez. Yo no envié esto, dijo, apenas un hilo de voz. Lo sé, dijo Andrés. Alguien lo hizo por ti. Entre las cartas apareció un sobre con un nombre ajeno, Marina, la vecina de arriba, la mujer que siempre sonreía, que le prestó azúcar a su madre cientos de veces, que la acompañó al médico una noche de fiebre. Marina había muerto hacía 2 inviernos. Marina, la confidente silenciosa. En el reverso del sobre había una frase: guardé lo que ella no pudo entregar. Lucía sintió que el piso se inclinaba. La carta que nunca envió había sido entregada a escondidas a la vecina, como un salvavidas para un futuro que alguien quiso salvar por ella. ¿Cuándo? ¿Cómo? Las fechas en las cartas cruzaban la adolescencia de lado a lado como andamios invisibles. 17, 18, 20. Cada carta era un mapa a un lugar que nunca pisó. ¿Las leíste?, preguntó Lucía con miedo de la respuesta. No todas, respondió Andrés. Leí la primera y supe que tenía que traértelas. Lo demás preferí no profanar. Lucía tomó la carta superior. La reconoció al tacto. Era la primera, la que escribió con lápiz por si se arrepentía y quisiera borrar. Si alguna vez te pierdes, aquí estoy. La leyó en voz baja. Cada frase era una piedra lanzada al agua. Su cuerpo sintió las ondas. Miró a Andrés con una mezcla imposible de vergüenza, ternura y rabia. ¿Por qué Marina? Empezó. Mi madre me dijo que Marina cuidaba cosas de todos, explicó él. Era su oficio secreto. La gente le confiaba cartas que no se atrevía a enviar. Ella esperaba el momento. A veces lo encontraba, a veces no. Con la tuya no hubo momento, o no supo cuál era. Lucía recordó a Marina en la escalera, con su voz siempre templada, preguntándole si necesitaba algo. Estoy bien, repetía Lucía como se reza para no llorar. Marina lo sabía. Guardó su adolescencia en una caja, como se guardan los objetos frágiles. ¿Por qué estás aquí, Andrés?, preguntó de pronto. ¿Para qué trajiste esto? Él buscó palabras y, al no encontrarlas, eligió la verdad.
porque me di cuenta de que te debía una mirada y porque la caja no podía quedarse conmigo. Era tuya y también porque pensé que quizá si leíamos una carta juntos podríamos empezar de verdad, no a hacer algo, a entender algo. Lucía dudó. Leer una carta con él era casi indecente. Desnudaba a su yo más antiguo frente al hombre que la ignoró. Pero también era una manera de enterrar, por fin, lo que nunca se vivió. Abrió otra carta, de sus 20. Ahí hablaba de una tarde en que lo vio ayudar a un anciano a cruzar la calle. Ese día entendí que tu arrogancia era un abrigo. Debajo había algo delgado, vulnerable. Quise tocarlo. Cerró los ojos. ¿Era esa Lucía una extraña? No, era el cimiento. Leamos una, propuso. Una sola. Y luego te vas. Andrés asintió. Eligieron al azar. Era de un cumpleaños de Andrés. No te felicito porque no me atrevo. Te regalo esta mirada que no vas a notar. El silencio se hizo pesado, pero no cruel. Cuando terminó, Lucía sintió que el aire era otro. Yo no quería tu compasión, dijo, y entendió que se lo decía a sí misma. Quería ser elegida, y cuando no lo fui, escribí para seguir de pie. Andrés la miró con respeto que no sabía que tenía. No amor romántico, no todavía, quizá nunca, respeto. Y dijo algo que la tomó por sorpresa. No vine a pedirte que vuelvas conmigo a un lugar donde nunca estuvimos. Vine a pedirte que me dejes reparar algo, la versión de ti que te contaste por mi culpa. Lucía se cruzó de brazos. Ese ofrecimiento era peligroso. Reparar no es poseer, pero a veces se parece. Nadie repara a nadie, respondió. Pero puedes ayudarme con una cosa. La que quieras. Quiero que me cuentes la verdad de ti, dijo. Lo que no vi, lo que no quise ver. Y quiero contarte la mía. Y después te vas. Y seguimos, cada uno con lo que quede. Andrés respiró como quien se quita una armadura. Habló de noches sin dormir, de éxitos huecos, de amistades que eran espejos rotos. Habló del diagnóstico, del miedo primario a desaparecer sin que nadie memorice tu risa. Lucía habló de turnos dobles, de la enfermedad de su madre, de una relación corta que la dejó más sola que antes. Habló de aprender a mirarse en el espejo sin pedir permiso. Cuando terminaron, el sol estaba bajando. La caja azul quedó en la mesa como un animal cansado. Una última cosa, dijo Andrés. No te pedí perdón. No hace falta, contestó Lucía, no por lo que tú crees, pero gracias por traerme a mí de vuelta. Esa noche, alguien tocó la puerta de Lucía. No era Andrés. Era una sombra del pasado que llevaba un sobre con las letras de Marina y adentro una verdad que ni la caja había guardado. El sobre decía, para Lucía, cuando se atreva. La caligrafía de Marina era firme, como si supiera que debía sobrevivir al tiempo. Lucía dudó un instante. Luego lo abrió. Dentro había una carta breve y una fotografía gastada. En la foto, adolescente aún, estaba ella mirando hacia la cámara, y a 2 pasos, distraído, Andrés. No parecía verla, pero al dorso, con tinta azul, alguien había escrito: «Te miraba cuando tú no». La carta de Marina era directa. No te engañes, él no te vio entonces, pero te miró más de lo que crees. Se detuvo muchas tardes en la ventana de la biblioteca, no para mirarte, sino para preguntarse por qué no podía. El problema no era tu luz, era su miedo. Lucía sintió una punzada extraña. Era alivio, era rabia en otra ropa. Guardó la carta y llamó a Andrés. No tenía plan. Solo necesitaba una conversación que pusiera a dormir a todos los fantasmas de una vez. Se encontraron de nuevo, pero ya no bajo lluvia. La ciudad tenía ese brillo cansado de las noches entre semana. Lucía puso la fotografía sobre la mesa. «¿Cuántas veces me viste sin decirlo?», preguntó. Andrés la miró y sus ojos no intentaron escapar. «Más de las que puedo contar», dijo.
Me paraba frente a la biblioteca y te veía pasar o verte leyendo o escribiendo. Y me odiaba un poco por no saber qué hacer con eso. Me decía que no eras mi tipo, como si el amor fuera un formulario. La sinceridad le dolió y la alivió a la vez. No había épica, no había destino. Había miedo, un miedo casi vulgar. Marina dejó esto, añadió Lucía mostrándole la carta. Dice que tu problema no era mi luz, era tu miedo. Andrés asintió, más culpable por su cobardía que por su indiferencia. La culpa no reescribe el pasado, pero lo subraya. Si pudiera volver, empezó. No puedes, lo cortó Lucía, ni yo. Así que hagamos otra cosa. Pongamos nombres. Eso sí se puede. Ella habló del nombre del dolor, invisibilidad. Él habló del nombre del miedo, insuficiencia. Curiosamente eran espejos. Se rieron, sin humor, de lo irónico del asunto. Él creyó no ser suficiente para un amor que exigía honestidad. Ella creyó no ser suficiente para un amor que nunca fue ofrecido. Te propongo un trato, dijo Lucía, una noche. Una noche para caminar por todos los lugares donde nos cruzamos sin vernos. Contamos la historia sin adornos. Mañana, cada uno vuelve a su vida. Ni promesas ni amenazas. Andrés aceptó, no porque esperara un final feliz, sino porque reconoció en ese trato la única justicia posible. No podían inventar un pasado que no existió, pero podían darle un entierro digno. Caminaron. La esquina del primer saludo torpe. La plaza donde él jugaba fútbol y ella fingía leer. El cine que cerró. Frente a sus puertas, Lucía confesó que compró 2 entradas una vez y esperó horas sin atreverse a invitarlo. Andrés confesó que vio ese gesto desde lejos y huyó, aterrado por la ternura. La biblioteca, la ventana. La foto repetía su sombra. Te amaré, dijo él, con una voz que no le conocía. No como salvación, no como deuda, como presente, si me dejas. Lucía lo miró largo. Había deseado esas palabras durante años, pero hoy sonaban distintas. No eran un hechizo, eran una pregunta. Te creo, dijo, pero me elijo. El silencio fue una cama limpia. No cayó encima. Se acostaron en él con respeto. No hubo beso. Hubo algo más raro, un abrazo que no prometía nada. Al volver a casa, Lucía encontró la caja azul abierta y dentro una carta que no había visto, la última, la que ella misma se escribió sin saber que algún día la leería. La última carta no tenía destinatario. Solo decía, para cuando me canse de esperar. Lucía recordó haberla escrito una noche de fiebre, cuando su madre dormía y la ventana parecía un ojo. La leyó con manos firmes, porque sabía que esa voz era la única que importaba ahora. Si estás leyendo esto es porque decidiste vivir sin aplausos. Si estás leyendo esto es porque entendiste que amar es también soltar la versión del otro que inventaste. No te castigues por la paciencia. Te sostuvo de pie. No te castigues por callar. Aprendiste a escuchar. Pero escucha esto ahora. Se acabó. Terminó la carta y supo que lo que estaba a punto de hacer no era un rechazo ni un perdón, era un acto de pertenencia. Tomó el teléfono, escribió un mensaje a Andrés. Gracias por devolverme mis palabras. Hoy las pongo a descansar, cuídate. Dudó un segundo, envió. No hubo respuesta inmediata. La ausencia esta vez no dolió. Se asomó a la ventana y vio el barrio de siempre, pero distinto. Nada cambió y todo cambió. Ella recogió la caja, la vació con cuidado. Guardó solo 3 cosas: la carta para cuando me canse de esperar, la fotografía donde ambos son sombras que casi se tocan y el boleto de cine sin arrancar. Lo demás a un sobre grande con el nombre de Marina. Lo llevó al buzón del edificio a modo de ritual. Gracias por custodiar lo que no supe decir. Esa noche Andrés tocó a su puerta.
Lucía abrió. No le sorprendió verlo. Él tenía los ojos húmedos, no por tristeza, sino por lucidez. Leí tu mensaje, dijo. Y vine a despedirme bien. Se quedaron en el umbral, como dos estaciones que no se pisan. Andrés habló primero. No quiero que esta historia termine conmigo arrepintiéndome. Quiero que termine contigo creyendo en ti. Y si alguna vez necesitas, no sé, reírte de todo esto, saber que no fue en vano, voy a estar. Lucía sonrió con ternura madura. No me prometas estar, dijo. Prométete estar. Él asintió, la abrazó como quien deja una ofrenda. No hubo palabras grandilocuentes, solo una certeza compartida. Había sido necesario. Él se alejó más ligero. Ella cerró la puerta, más presente. Al día siguiente, Lucía hizo algo impensado en otra época. Fue a la cafetería y se sentó sola, no para esperar, sino para escribir. No una carta, una historia. Las mesas vecinas murmuraban, los cubiertos sonaban, la vida seguía su ruido imperfecto. Ella escribió la primera frase sin temblar. Me ignoraron hasta que yo dejé de ignorarme. Semanas después, recibió un sobre sin remitente. Dentro había una hoja. Los resultados médicos de Andrés con una nota. Voy mejor. Gracias por enseñarme a nombrar el miedo. Sonrió. No era una invitación. Era un cierre. Un cierre limpio, sin clavos oxidados. La caja azul quedó en lo alto de un armario. No como un altar, sino como un archivo. Lucía salió a la calle. El viento olía a pan. A lo lejos, un niño reía. Por un segundo, se permitió imaginar otra vida, otra versión de su historia con Andrés. Luego la dejó ir, como quien suelta un globo y se queda mirando el cielo no por el globo, sino por el cielo. Camino a casa, su teléfono vibró. Un número nuevo, una oportunidad distinta, un trabajo en una librería, justo en la esquina donde aprendió a esperar. Dijo que sí sin pensarlo. Esa noche durmió por primera vez sin ojos en la nuca. Soñó con un cuarto lleno de ventanas, todas abiertas. No todos los reencuentros son para volver. Algunos son para devolver. Andrés regresó pidiendo una segunda oportunidad. Lucía se la dio a quien más la necesitaba, a sí misma. Y cuando por fin se eligió, el pasado dejó de rugir. El amor no siempre es quedarse. A veces, el amor es aprender a irse, a tiempo,